Este operativo, el más grande que se registra en Colombia en los últimos 5 años, puede superar las 17 toneladas. Las acciones militares se iniciaron hace 48 horas en los departamentos de Meta, Caquetá y la comisaría del Guaviare. Fueron inicialmente 2.800 kilos los encontrados por las autoridades. Muy adentro de los llanos se encuentran los centros de acopio y distribución de la droga. Se compra la hoja de coca, se tuesta, se coloca al sol, se cierne y en estas bolsas viaja a Bogotá, donde se le empaca en cientos de cajitas que dicen té de coca. Porque yo con esta hoja que estoy poniendo en mi boca, yo no estoy poniendo coca, yo estoy poniendo la palabra de sabiduría, yo estoy poniendo la comunicación de sabiduría, la tinta para escribir aquí en mi poporo. Desde la mesa de conversaciones entre gobierno y FARC en La Habana, se solicitó abordar un tema que históricamente ha sido polémico: cultivos de coca y erradicación. Atendiendo esta petición, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y la Universidad Nacional realizaron el foro Solución al Problema de las Drogas Ilícitas, en el que participaron diferentes regiones. Este es el tema de hoy en Contravía. Yo creo que podría haber una sociedad más estable, menos turbulenta y con mayor participación. Entonces yo creo que el escenario de despenalización de las drogas, yo creo que en última, la paz que hay que hacer, la paz no es con nosotros, la paz es con los gringos, que dejen la prohibición. Recuperar la ciudadanía para el productor campesino cocalero es clave en estos momentos y en estas circunstancias. Recuperar la ciudadanía significa tener participación en la toma de decisiones, que las agendas nuestras sean verificadas y seguidas para que puedan ser incorporadas en las últimas instancias como las que están ocurriendo en La Habana. De modo que también como tenemos derechos, también seamos objeto de obligaciones. Y la principal obligación, a mi juicio, al interior del territorio comunal, en cualquier circunstancia, debe ser qué hay en mi predio, cómo se produce en mi predio, qué no se debe producir en el predio. Entonces nosotros no nos hemos dado cuenta, siguiente por favor, en la sexta, que somos un país eminentemente rural. Y al no entender las dinámicas de ese país rural, nosotros no hemos resuelto el cómo solucionar el problema rural. En Colombia tenemos un problema, es decir, para mí el problema radical va un poco más allá aún de lo que Ricardo Vargas explicó esta mañana. Estamos viviendo todavía en 1500. Es decir, la conquista de Colombia no ha terminado. Todos somos conquistadores. Y es que desde las primeras fumigaciones con paraquat en la Sierra Nevada de Santa Marta en 1978, quedó en evidencia que el problema es mucho más complejo y las medidas deben ser diferentes. Esa época fue la mayor pérdida de territorio porque estamos hablando de los años 70, 80. No existía ningún tipo de protección legal sobre los territorios nuestros. Para el Estado eran territorios baldíos. Entonces, a raíz de eso llegó la ola de colonización que ocupó grandes extensiones de tierra en las estriberas de la sierra. A la peor época para la sierra yo creo que se perdió el 85% de la cobertura vegetal. Después desapareció, fue desapareciendo poco a poco. Llegó la coca a la sierra asociado al paramilitarismo. El tema de drogas es demasiado complejo como para entregarle en competencia a actores de las Fuerzas Armadas o incluso de la Policía Nacional. ¿Por qué? Porque el problema de drogas tiene componentes detrás, como son la salud pública, el desarrollo rural, la seguridad ciudadana en términos de prevención del delito, que impiden que un policía muy bien formado para reprimir el delito pueda diferenciar el grano de la paja, pueda diferenciar entre lo que es un traficante de los eslabones más débiles. Por eso nuestras cárceles están llenas de mulas, de burriers, de traquetos, de personajes de los eslabones más pequeños de la cadena. Con relación al papel de Colombia y en el narcotráfico,
es importante insistir y mostrar que los cultivos ilícitos en Colombia surgieron solamente en respuesta a la demanda por pasta básica de los carteles colombianos. Y es por eso que, como bien esta mañana se afirmó, hay que atacar el narcotráfico en serio, no a los cultivos. En el evento en que en La Habana se firme un acuerdo con el gobierno, pues va a ser más fácil poder profundizar la democracia, va a ser más fácil articular todas las estrategias y va a ser mucho más fácil que en los territorios se construya más Estado. De esa manera podríamos nosotros emplear a los campesinos en las zonas que tienen cultivos ilícitos para que los recursos que hoy día se le dan a los erradicadores lo hagan de manera voluntaria las comunidades. Lo cierto es que son las comunidades más pobres de las áreas rurales las que han sufrido las consecuencias asociadas a la presencia de cultivos. Mi pueblo, en su momento, en Nariño, ha sido de los que más fue afectado por la presencia de cultivos de amapola. Cada semana eran 2, 3 muertos. Y en la época de la bonanza, un pueblo que tiene 2.400 habitantes pasa a tener en menos de 2 años más de 35.000 habitantes. Y en esa vida hemos estado durante 12 años. En vez de responder a esta aspiración del campesinado del Catatumbo, el gobierno nacional se empeñó en realizar campañas de fumigación y de erradicación forzada de los cultivos de uso ilícito, como parte de su estrategia de largo alcance para la región. Yo quiero hablarles como miembro de una comunidad ancestral que ha venido resistiendo frente a la invasión y a la persecución y al señalamiento de la hoja de coca. También quiero hablarles como una persona que hace parte de un equipo que hace más de 17 años ha venido trabajando en la lucha por la dignificación, por la dignidad, la recuperación de la dignidad y el respeto hacia la hoja de coca, porque nosotros los colombianos nos pisotean, nos quitan y seguimos todo igual. Pareciéramos que fuéramos una sociedad robotizada, que aquí todo pasa y nada pasa. En Antioquia, entonces, me voy a referir a nuestro departamento. Tenemos una tercera parte de la población rural en extrema pobreza. Tenemos unos altos niveles de inseguridad alimentaria, malnutrición y desnutrición en la población rural. Eso es lo que han determinado los estudios que se han hecho. Hoy los alcaldes van por un lado, la gobernación a veces por otro y el gobierno nacional con unos programas generales. Para el caso nuestro, en la región del Magdalena Medio y del sur de Bolívar, eso ocurre. Una zona rica mineroenergética, una zona rica en el tema ambiental. Y estamos parados sobre una riqueza, pero creo que estamos construyendo pobreza. Y no quedaron más alternativas, sino irnos para las montañas, desplazarnos para las cabeceras municipales, aguantar hambre y perder a nuestros seres queridos y dejarlos en fosas comunes y, en el peor de los casos, hornos crematorios en el río Catatumbo. Esa es la situación. Y en Colombia nosotros nos metimos en un proceso de modernización sin haber resuelto el problema agrario. Y los cultivos ilícitos, si ustedes ven toda la historia que hemos tenido enfrentando los cultivos ilícitos, los gobiernos, todos los gobiernos han hecho ingentes esfuerzos por desarrollar economías que permitan a las comunidades campesinas transitar hacia otro tipo de economías. Los productores agrícolas de hoja de coca han tenido que hacerlo porque no han tenido otra posibilidad. El cultivo de hoja de coca, el gobierno nacional y el Estado colombiano es que lo cataloga ilícito. Para el campesino el cultivo de hoja de coca no es ilícito. Con el cultivo de coca el campesino consigue educación para sus hijos, alimentación, la salud y vivienda, o sea, suple las necesidades que el Estado debía de llevar al campo. Por eso la mata de coca para el campesino es la mata bendita. Recientemente, a raíz de un paro que bloqueó carreteras y dejó 4 muertos, el país conoció
el histórico abandono estatal del Catatumbo, en el norte de Santander. Ha generado desplazamientos de campesinos que ya no ven otra alternativa en la región porque no hay cómo sustentarla y salen de la región o se van de un municipio hacia otro. Otra, que se nota la falta de voluntad por parte del gobierno frente a ese tema de políticas, porque se piensa en la militarización, se piensa en la erradicación, se piensa en la inversión en este tamaño para la región del Catatumbo, pero no se piensa que ese dinero se puede contribuir no para una erradicación a 2 años como lo planteaba el general que estuvo en la mesa, sino para una sustitución gradual de los cultivos ilícitos por cultivos lícitos que puedan generar economía en la región del Catatumbo de manera lícita. ¿Qué se plantea desde las comunidades para la cuestión de los cultivos de coca? Se plantea la sustitución gradual de los cultivos y que en el momento que hayan condiciones dignas para una persona vivir dignamente en el Catatumbo de otros cultivos, la gente por sí sola deja la coca, porque decimos, la coca no es el problema es la crisis, de morirnos de hambre, de morirnos de miseria, de morirnos por enfermedades curables, de saber que nuestros hijos no pueden estudiar, de saber que incluso no tenemos un pan adecuado para nuestros hijos, de saber que no tenemos por dónde movilizarnos. Entonces la gente se indigna y resiste. Por ejemplo, en el año 1996 y en el 98 salieron los campesinos a decirle al gobierno, hagamos una propuesta para no seguir implementando la coca. Dijo el gobierno, listo, se implementó un plan de desarrollo sostenible para la región del Catatumbo. ¿Y cuál fue la respuesta meses después? La paramilitarización de la zona. Asesinato, habían 5 voceros en la mesa. De los 5 voceros, 4 mataron el mismo día. Una líder que hace parte de Escanca hoy en día sobrevivió. Pero aparte de eso, 10.200 campesinos asesinados, y esa fue la respuesta que nosotros decimos hubo para el campesinado cuando estaba diciendo, no queremos sembrar coca, queremos alternativas. Ante las protestas por los efectos de la fumigación, se propuso la erradicación manual. Sin embargo, la mayoría de comunidades la rechazaron por ser una erradicación forzada. Por otro lado, estuvo la resistencia de aquellas comunidades para quienes la coca hace parte de su identidad cultural. Nosotros, en nuestra cultura, pues usamos la hoja de coca, pero como elemento sagrado de conexión con la naturaleza, ¿sí? Entonces esas diferencias son las que producen todos esos efectos y en realidad si se llama si es ilícita o no, yo creo que es una cuestión de manejo. La política que debe diseñar es el cambio total de la política de acción social. Esa política de erradicación forzada nunca funcionó. Y la mata de coca es un cultivo ancestral, es un cultivo tradicional, es un cultivo cultural. Y la mata de coca no debe desaparecer porque la mata de coca es medicinal, es alimento, es tradición, es de los pueblos ancestrales, es alimento. Debería de hacerse un estudio para sacar de los productos alimenticios y medicinales que tiene la hoja de coca. Es importante reconocer que para empezar esta discusión es importante tener en cuenta que la hoja de coca hace parte de uno de los elementos principales de nuestras prácticas culturales en nuestros territorios y que por supuesto hace parte de nuestra geografía colombiana y que no la podemos desconocer como tal, porque la hoja de coca en nuestra tierra no es droga ni es conflicto. Lo que pasa es que estamos enfrentando una guerra que nos la han impuesto, que no hace parte de nuestra cultura. Cultivos ilícitos no hay. Coca no es ilegal. Para nosotros la hoja de coca es sagrada. Cuando nosotros hemos hablado del narcotráfico, estas plantas que no tienen la culpa de existir porque son hermanos y hermanas en este universo y nosotros no tenemos por qué también entrar a sancionarles. Tenemos que entrar a entender que es una vida universal y que en el marco de esa vida universal cada uno de nosotros ocupamos un espacio y estas plantas también tienen un derecho para existir. Y creo que desde allí tenemos que avanzar a que si la amapola, que muchos seguramente la conocen, otros no la conocen, son unas flores muy hermosas en el campo, pues ojalá podamos llevarle también
al mercado internacional en un momento dado, exportación de las mejores flores del campo, y no desde el hecho de ser ilegales, sino desde el hecho de adornar nuestra existencia en esos espacios que ocupamos. En este contexto, la pregunta sigue siendo, ¿ha sido el Plan Colombia efectivo? ¿Qué hay de los efectos de las fumigaciones aéreas? 9.000 millones de dólares en ayuda de Estados Unidos, que es un monto enorme. Desde el inicio del Plan Colombia han muerto solo en combates casi 25.000 colombianos. Creemos que la fumigación ha sido una estrategia fracasada. No solo fracasada porque no ha sido eficaz en reducir los cultivos de coca, fracasada porque ha debilitado el mismo Estado colombiano en las zonas donde fumigan, ha incrementado la desconfianza y la oposición, y realmente ha servido casi como la contrainsurgencia al revés, incrementando la desconfianza al Estado y probablemente incrementando el poder de los grupos armados ilegales, quienes se posicionan como los protectores de esas poblaciones olvidadas. Yo creo que el gobierno se somete a las políticas de Estados Unidos. Yo creo que esa es la situación. El gobierno tiene compromisos con el gobierno norteamericano por las muchas ayudas que recibe también. Y a veces las políticas norteamericanas de política contra las drogas es muy rígida y termina imponiéndose sobre los criterios que se definen. Y además Colombia no asume posiciones claras y fuertes sobre el tema. ¿Cuál debe o puede ser el rol de un gobierno como el de Estados Unidos en el proceso de paz, cuando es a la vez el principal mercado mundial de cocaína y el principal promotor de la guerra contra las drogas que queremos cambiar? En nuestro campo nunca hay grandes cultivadores. Allá nosotros la cultivamos por necesidad. El campesino allá no es narcotraficante. Los narcotraficantes están por acá en las grandes ciudades. El campesino no es dueño ni de flotas de barcos, ni de aviones. Hay que tener conocimiento de que la mercancía de la hoja de coca, lo que es narcotráfico, pasa por delante de todas las fuerzas militares y es llevada por medio de toda esta vigilancia que tiene el aparato militar hasta Estados Unidos. Eso no es culpa del campesino. Y es que los efectos de las fumigaciones han traspasado fronteras, afectando países como el Ecuador, ante el cual el presidente Santos recientemente debió acceder a un acuerdo para evitar millonarias demandas por afectaciones al territorio y a su población. Sin embargo, la pregunta es, ¿por qué en Ecuador sí y en Colombia no? Y el Estado tiene una excusa en sus manos para fumigarnos, para bombardearnos, con la excusa de que detrás de ello también persiguen a los grupos armados de guerrillas o de paramilitares en su momento. Nosotros también somos afectados. Y ahora diríamos que todos somos víctimas en ese contexto. Y si a Ecuador le han dado la posibilidad de indemnizarle por los daños que ha causado en una pequeña franja de la frontera, yo diría también que a los colombianos nos deben indemnizar con mayor razón por todo lo que ha pasado allí. Allí han muerto niños, niñas, mujeres que han estado en embarazo. La devastación de los campos a través de las fumigaciones. Seguramente por eso hoy ya tenemos estadísticas donde los tipos de abejas están desapareciendo, donde las ranas están desapareciendo, donde nuestros campos, nuestra gente está enferma. Se han multiplicado los niveles de cánceres. ¿Por qué será? Si antes no teníamos esas enfermedades, ¿por qué será? Entonces nosotros consideramos que ese modelo homogéneo, ese modelo de manipulación, esa guerra contra la comida, esa guerra o esa necesidad por la monopolización de nuestros productos, no es justo para nada. Sin duda, el conflicto interno colombiano cambió radicalmente cuando se involucró el narcotráfico. Por esto, en el marco de un proceso de paz, es fundamental que las partes asuman su respectiva responsabilidad y generen los espacios participativos para construir una política propia en materia de drogas. No, nosotros proponemos que se analice seriamente. Antes la gente era tímida para hablar de despenalización de las drogas. Un escenario de legalización
de control del Estado, cultivadores certificados, más recursos para el campo, o sea, campesinos felices, con seguridad jurídica sobre la tenencia de la tierra, pueblos indígenas organizados y autónomos y administrando territorios. Yo creo que eso puede ser, pero el gobierno tiene que trasladar la inversión al campo. Hemos recogido lo que ha pasado en el posconflicto en Centroamérica. Se han recogido iniciativas como los presupuestos participativos en el Brasil, igual los planes de vida de nuestros compañeros indígenas, los planes de desarrollo que en este momento están implementándose, como es la zona de reserva campesina en la Perla Amazónica, en Puerto Ajís, y el trabajo que ha realizado durante varios años la organización Axomayo. Igual el plan de desarrollo integral que ya está funcionando en Jardines de Sucumbíos, en los límites entre el municipio de Orito y el departamento de Nariño. Frente a los cultivos de uso ilícito, proponemos concertar y construir de manera participativa con la población involucrada los programas de sustitución de cultivos, implementar programas de sustitución con enfoque diferencial, priorizar la sustitución de cultivos de uso ilícito por alternativas económicamente viables, antes que la aspersión aérea y erradicación forzada. ¿Cuál es la propuesta que nos mandató o qué fue lo que nos mandataron los campesinos en la región del Catatumbo? Que la coca se sustituye si es a término de 10 años, donde pueda haber gradualidad. En la medida que se vayan implementando los proyectos y los programas, asimismo se va reemplazando la coca por otro cultivo o por lo que se vaya generando en la región del Catatumbo. La implementación de un proyecto productivo por 6 millones de pesos y la implementación de una huerta y especies menores, que eso serviría como una primera fase para que las familias puedan sustentarse, ¿sí? Obviamente, las familias no van a arrancar la mata así por así. ¿En qué sentido? Porque no hay confianzas, esas confianzas no están totalmente tejidas con el gobierno, porque hoy dice una cosa, mañana aplica otra cosa. Yo sí creo que hay que avanzar desde el punto de vista jurídico a lo que se llame la legalización de estas plantas sagradas, porque en ese marco también tenemos que avanzar a los procesos de liberación. Todos los vicios han sido en un momento dado contrabando. Esos vicios hoy nos matan más de miles de personas y eso depende solamente de nosotros si queremos seguir muriendo en el consumo de lo que hacemos con los derivados de las plantas. De lo contrario, ellas no son un veneno. El veneno está en nuestro propio pensamiento, en nuestro propio corazón. Hagamos procesos de transformación de estos productos y que en esa medida también sigamos alimentándonos mejor. No a los monocultivos, sino sí a toda la autonomía y la soberanía alimentaria por toda la soberanía de nuestros pueblos y la soberanía de Colombia. Nosotros proponemos que industrialicemos la hoja de coca. Nosotros, ustedes, nosotros los indios y ustedes los campesinos, afros, son cultivadores. Nosotros podemos producir, nosotros tenemos los indios el conocimiento de la hoja de coca, también los campesinos. Podemos hacer harinas en vez de la bienestarina para proporcionar a nuestros niños en nuestras escuelas. Nosotros sí sabemos que la hoja de coca es un elemento muy importante con todas las vitaminas y proteínas y minerales que lo único que hace es bondades en el ser humano. La hoja de coca no es droga y debemos tener la suficiente dignidad y el respeto hacia nosotros mismos para recuperar la hoja de coca en Colombia y hacer alianzas con los campesinos y promover grandes productos alimenticios de la hoja de coca. Y si no la queremos comer, hagamos abono, y si no, hagamos combustible, que eso, la hoja de coca tiene una muy buena capacidad para fermentar por las cantidades de proteínas que posee la hoja de coca. Entonces, nosotros no podemos dejar ir el oro verde que tenemos en nuestras manos. Nosotros debemos hacer alianzas con otros países, Bolivia, Perú, Chile, Argentina, donde consumen otros tipos de mate. Estigmatización, de criminalización, bajo distintos puntos de vista. En mi país tenemos varios productores cocaleros en la cárcel acusados de narcococaleros. Yo, siendo amigo de los productores, a veces en mi país les digo, bueno, ustedes también son responsables por haberse victimizado, por haber pensado de que todo era objeto de la atención de un Estado benefactor. Y yo creo que
recuperar la ciudadanía para el productor campesino cocalero es clave en estos momentos y en estas circunstancias. El gobierno tiene que evolucionar hacia la erradicación voluntaria. Actualmente los erradicadores son contratados en una región del país y llevados, por ejemplo, al Catatumbo a que erradiquen. Pero el gobierno le puede decir a la comunidad del Catatumbo, si nosotros instalamos un proyecto de desarrollo alternativo en el Catatumbo, ustedes, los dineros que le entregamos a los erradicadores se lo podemos dar a los campesinos. Ustedes mismos erradican voluntariamente durante 2 años y van a tener un sueldo durante 2 años y van a tener las garantías laborales para que tengan empleo. Tantas zonas donde la única presencia del Estado que ve la gente, los campesinos, son tal vez las patrullas militares que pasan de vez en cuando. Y en un ambiente así, y donde hay impunidad total, por supuesto hay coca, por supuesto hay cocaína y otros, y tráfico y traslado de droga, porque es una de las cosas más rentables y hay poca sanción. Mejorar la presencia del Estado, mejorar su capacidad de dar servicios básicos, mejorar su interacción con la población y acabar con la impunidad son claves. La coca es planta sagrada y nosotros decimos que viva la coca y que vivan los colombianos. Y yo invito a que tengamos dignidad y respeto. No nos dejemos más imponer políticas extranjeras en nuestras formas de vivir, en nuestras culturas. Nosotros los campesinos somos cultivadores y somos víctimas de esta guerra que no nos pertenece. Aquí el general reconocía que las propuestas de solución al conflicto están en nuestras comunidades. Sí, señor, eso es verdad. Aquí no necesitamos extranjeros que vengan a decirnos cómo debemos pensar en nuestra dieta alimenticia, qué debemos comer, qué debemos cultivar, cómo debemos cultivar. No, señores. Aquí la autonomía alimentaria no puede estar pisoteada por extranjeros. Aquí la autonomía alimentaria depende de nuestras capacidades y de nuestras iniciativas para empezar a generar nuestras propuestas. Nosotros no podemos continuar en eso. Nosotros tenemos que tener la capacidad, la dignidad, insisto, la capacidad, la dignidad, el respeto, la identidad. ¿Quién nos identifica en este país? ¿Quién nos identifica en las comunidades? Pues consumamos coca pura, en su estado natural. Arrinconémonos, hagamos corrillos para consumir nuestra hoja de coca. Hagamos corrillos. Los universitarios, los jóvenes, comamos coca. ¿Quién dijo que es para meterla por la nariz? No, señores, comámosla. Para eso es, tomémosla.